Un gusto enorme estar con ustedes, queridos amigos. Hoy estamos ya cerrando el año 2022. Quedan pocas horas literalmente para el cierre de este año y hemos hecho un pequeño análisis para saludarles y comentarles cómo vamos como Red Santa Cruz. Bueno, en primer lugar, recordarles que nuestra Red Santa Cruz se fundó en el año 2019 a partir del estallido gemelo que hubo en Ecuador y en Chile. De hecho, lo fundamos el 15 de noviembre del año 2019, el mismo día en el que se hacía el acuerdo en un congreso acá en Chile, en el que estaban izquierda, centro y derecha, eh, excluyéndose republicanos y comunistas, digamos, de ese acuerdo. Pero había un consenso sobre plantearle a la ciudadanía acá en Chile una opción de ver un tema de cambio de la Constitución, que bueno, en su momento se votó de entrada y se votó después de salida, pasando por un proceso bastante especial de configuración de una propuesta que al principio fue aceptada por un 80% de la población y fue luego al final rechazada el resultado por 62% de la población acá en Chile. Eh, ¿Qué nos dejan las lecciones de la Red Santa Cruz desde ese 15 de noviembre del año 2019 hasta lo que vivimos ahora en diciembre del año 2022? Bueno, primero, nosotros hasta febrero del año 2020, desde noviembre hasta febrero, partimos con la red Santa Cruz, que originalmente debía ser una red que se reuniera presencialmente y pasamos a una red que se reunió virtualmente, cosa que creo que nos pasó a la mayor parte de los espacios de red, que si bien todos teníamos ya una dinámica virtual y convivíamos con lo híbrido desde hace mucho tiempo, nunca pensamos que íbamos a llegar a tener este comportamiento de crecimiento tan brutal que yo, digamos, pábulo básicamente el fenómeno de la pandemia. En todo caso, para nosotros la pandemia fue un acelerar las cosas desde febrero del año 2020, en el que nosotros, para hacer una lógica basada en números, nosotros en América, entre el 19 y el 21, teníamos cerca de 2.928, cerca de 3.000 personas inscritas en el sitio nuestro, ¿no? Recordar que el diálogo hexagonal siempre estuvo cercano a los 2.500 amigos creados en talleres presenciales durante más de 10 años, desde el año 2006 hasta el año 2016, que fue nuestra investigación para el desarrollo de nuestra tecnología, nuestros algoritmos, nuestras metodologías de diálogo hexagonal. Bueno, 2.500 pasamos luego cuando empezó el proceso a tener 2.900 hasta el año 2021. Entonces era un crecimiento interesante, ¿no? De 2.500 aumentar cerca de 500 más, era como un 20% de crecimiento gracias al tema virtual. Lo que nosotros no esperábamos es que en el último año, de esos cerca de 3.000, pasamos a más de 4.500. Es decir, en este último año hemos crecido casi como un 50% en las personas que retornan a nuestro sitio, que retornan, ¿no? Y los que se llaman nuevos, porque entraron alguna vez sin retornar en este periodo, tenemos cerca de 20.800, ¿no? O sea, aparte de los que retornan. En este momento nosotros estamos sumando, ya acercándonos a los 27.500 eh, lectores de al menos una vez. Eh, y eso realmente es un número sobrecogedor, porque un diálogo que tenía 2.500 y pasa a cerca de 27.500, o sea, casi una relación 10-1, habla de un fenómeno enorme como es el que te permite la digitalización, ¿no? Así que para nosotros lo que empezó en Washington el mismo 15 de noviembre del 2019 y partió en Santiago el 20 o el 12 de febrero del año 2020, eh, 3 meses después, es digamos como un boom basado en la digitalización
que fue permitida por la pandemia. Y sin duda por el interés que en este último año ha despertado el tema de la guerra, que finalmente nos abarca a todos, no solamente desde la perspectiva de salir de una pandemia que generaría recesión e inflación, sino una guerra que acentuó los fenómenos hasta llevarnos a una estanflación. Entonces, claro, nuestro sitio, que es un sitio de economía social, de mercado, liberal, en el cual nosotros no esperamos que los estados hagan la mayor parte, sino que sea un rol subsidiario suyo. Bueno, nos lo hemos descrito desde una lógica de una economía básica, circular, en la cual las empresas y los hogares son esa base. Y obviamente el Estado está presente haciendo lo que debería ser subsidiariamente, pero en el que sabemos que la base firme está entre los hogares y las empresas, ¿no? Y de allí en adelante sumamos no solamente al Estado, sino un hexágono eh, en el que están otros jugadores, sobre todo los inversionistas, porque lo nuestro no solamente es la economía, sino las finanzas, y obviamente la tecnología para acercar esos elementos. Todavía no estamos en el proceso de desarrollar un fintech, aunque obviamente estos números nos van llevando hacia allá y estamos seguros de que a partir del diálogo con 2.928 personas que retornaban, teníamos pistas de que podíamos llegar a un número mayor, como está ahora, 4.664 personas que retornan, que ya dan cuenta de personas que han tenido básicamente tres en promedio lecturas de nuestros escritos. Y bueno, básicamente hay que decir que originalmente en las Américas, todas las Américas, sur, centro y norte, nosotros antes teníamos un tiempo de 28 minutos de lectura hasta el año anterior y en este último año hemos pasado a 47 minutos. O sea, pasamos de 2 cuartos de hora a 3 cuartos de hora también. O sea, no solamente cuantitativo, sino cualitativo ese incremento. Y bueno, todo esto con tasas de salida de los lectores inferiores en todos los casos al 2.7%. O sea, básicamente es por error, digamos, que alguien se sale del tema. Y bueno, cuando visitan, ¿no es cierto? Visitan 1.3, 1.4 páginas por sesión en promedio, y en cada sesión se demoran 1 a 2 minutos de lectura quienes retornan, ¿no? Por eso es que acumulando sus lecturas nos da como 30 minutos hasta hace un año y 47 minutos hasta ahora. Justamente ese es, digamos, el tiempo que hemos podido tener de atención de esta audiencia. Entonces para nosotros es como, bueno, okay, seguir produciendo contenido porque sin duda que sirve unos 30 minutos de nuestro tiempo, de todos nosotros, sirve para que ese nosotros pueda servir mejor para que podamos ser más. Esa es la lógica de ADN, ¿no? Nosotros cuando creamos el concepto de ADN con compañeros ignacianos en Ecuador en el año 2016, cuando ya habíamos terminado el proceso de investigación del diálogo hexagonal, dijimos, bueno, ya somos más y hay que servir mejor. Entonces dijimos, invirtamos la frase de Ignacio de Loyola, de ser más para servir mejor, por un tema de servir mejor para ser más. Y eso es lo que estamos haciendo con la Red Santa Cruz, ¿no? Servir mejor. Y bueno, y el resultado de eso debería ser esta lecturabilidad que nos permita hacer más. Y los indicadores de la Red Santa Cruz así nos lo muestran, ¿no? Entonces de 2.900 pasamos a 4.600 en quienes retornan, y de 13.000 personas nuevas que adquirimos en términos de su generosidad para leernos, eh, pasamos a 20.800. Es decir, todos estos números finalmente son como valiosos porque ya nos hablan de un total como de 25.000 solamente en las Américas personas
que nos leyeron 1 a 3 veces. ¿Okay? Ahora, ¿qué ha pasado con el resto del mundo? ¿Ya? Incluso, ¿qué ha pasado primero con el resto de Occidente? Bueno, nuestra expansión natural fue hacia Europa, donde pasamos del año anterior tener 627 personas nuevas a 1200. Igual es un número muy grande, bueno, son varios países efectivamente. Decir que nuestro país top es el Ecuador, segundo es Chile y tercero es Estados Unidos, que es los números que vimos hace un momento. Pero el cuarto país es España y el Reino Unido está en el noveno lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay en el medio? Bueno, está México, está varios países de América Latina, pero aparece ya no solamente España, sino también el Reino Unido como los países principales, pero también hay lectores en Italia, en Francia, en Alemania, y bueno, sin duda en América Latina ahora está disputando el lugar 10 Brasil. O sea, nosotros no hemos explorado esa beta, porque obviamente hay barreras idiomáticas. Nosotros escribimos en español y en inglés, pero no en portugués. Sin embargo, sabemos que así como en Estados Unidos hay mucha gente que habla castellano e inglés, lo mismo pasa en Brasil. Muchos hablan castellano e inglés, entonces ese crecimiento como que ha ido para allá, eh, y nos es grato. Bueno, en todo caso, en Europa los nuevos pasaron de 600 a 1200, o sea que un crecimiento del 100% en el último año. Y casi igual en quienes retornan, que eran 92 al inicio, básicamente contactos que teníamos nosotros por trabajo y que obviamente utilizamos nuestras bases de correos electrónicos con quienes habíamos compartido y hasta ahora sigue siendo así. Tenemos ahí una base como de 2000 a 3000 personas que siempre están en contacto con nosotros, eh, y de los cuales cerca de 100 personas están en Europa. Pero bueno, crecimos a los que retornan a 180 personas, ¿sí? Igual se duplicó. Eh, 180 personas es un número muy grande porque para nosotros, según los algoritmos que tenemos, 100 personas es el número óptimo para desarrollar negocios en red. Entonces, vemos nosotros que un paso siguiente efectivamente es pensar en Europa como un todo, algo que ya habíamos empezado hace un tiempo, básicamente con el Reino Unido, pero que vemos ahora que se puede expandir a otros sitios, eh, con España a la cabeza. Bueno, eso por ahí. Ahora, el tercer continente que ha crecido un poco de la mano del esfuerzo que hicimos hasta el año 2019 de viajar, eh, antes de la pandemia, fue Asia, que originalmente teníamos como 61 contactos también, de nuevo, contactos que se hicieron entre los diálogos que pudimos llevar en India y en Corea, básicamente, más los propios de China y otros países, y pasamos de 61 a 141, o sea, más de un 100% de crecimiento en los nuevos. O sea, que también allí hay una lectura y vemos que efectivamente el poder escribir en inglés ha sido muy rico, pero también al final, en algún momento nosotros habíamos pensado escribir más que nada en inglés, pero decidimos escribir en español porque resulta que hay muchas personas que a veces incluso sin saber inglés están viviendo y hablando en español, porque hay comunidades de soporte fuertes, que son además muy emprendedoras. Entonces, es curioso, están, y bueno, la cultura latina y latinoamericana y iberoamericana y español como base de ese elemento, se nos muestra que efectivamente es como el idioma en el cual nosotros tenemos que dirigirnos a nuestra audiencia, porque es por allí donde nosotros tenemos esa posibilidad de no solamente integrarnos, sino entendernos, ¿no? Así que bueno, en Asia 60 a 140, y de nuevo, o sea, con este número de 100, ya estaríamos, si es que nosotros cultivamos esa red con una posibilidad. Eh, en Asia los que retornan no son tantos, 13 eran antes y se duplicó hasta 27. Ahora, de acuerdo a los algoritmos que tenemos y los modelos que hemos corrido, esto es como la ley de Pareto, ¿no? Con 20
se hace el 80 restante. Así que si nosotros tenemos 20 personas que retornan en Asia y que además leen el doble de los que no retornan, eh, es interesante. Vamos a ver un poquito cómo con estos números que tenemos de Asia, de pasar de 13 a 27, ya podemos ir montando un esquema de diálogo con al menos un diálogo hexagonal freemium en Asia, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Ese es uno de los retos del 2023. Bueno, eso con Asia, ¿sí? Esperamos que crezca el número de nuevos y que eso se convierta en retornos como ha ido pasando. Después de Asia tenemos África, donde los nuevos, merced, digamos, al trabajo que habíamos hecho de los diálogos con quienes al final siempre se acercan como que se ponen curiosos del modelo hexagonal, del diálogo, y obviamente ahora de la lógica de N y de la red Santa Cruz. Eh, los nuevos en el 2019 al 2021 en África eran 25, o sea que ahí hicimos la siembra con más fuerza, porque entre Ghana, Tanzania y Sudáfrica hubo un trabajo muy interesante. Pero bueno, eso creció a 55 nuevos, ¿no? Y eso ya es más del 50% de los 100 que se necesita. Pero de nuevo, ahí hay que ver los que retornan, ¿no? Y los que retornan en Asia, ya habíamos dicho, pasaron de 13 a 27 y en África pasaron de 8 a 23. O sea, ya alcanzamos entre los que retornan un número de 23, que es un número bueno como para ya pensar en un taller de diálogo hexagonal que normalmente necesita entre 8 a 30 personas, ¿no? Y esas sí ya son personas con las que uno interactúa directamente. Entonces la invitación a través de la plataforma obviamente que ya puede fructificar. Así que bueno, ya hemos visto Asia, ya hemos visto África y veamos por último Oceanía. Los nuevos en Oceanía, merced más bien a contactos, porque no hemos viajado a Oceanía, no tuvimos la oportunidad, estaba en los planes para el 2020, pero no lo logramos hacer por la pandemia y creo que ahora con el desarrollo de plataforma que tenemos, posiblemente se tenga que postergar. Pero en todo caso en Oceanía teníamos 25 nuevos hasta el año pasado y pasamos a 45, ¿no? Y bueno, ahí digamos también hay un crecimiento de un 100% casi. Eh, y bueno, los que retornan no creció tanto, creció solo un 50%, pasando de 8 a 12. O sea, tendríamos como para hacer un diálogo con esos 8, que además son personas totalmente claramente establecidas con los correos electrónicos y con el conocimiento de quiénes son. Pero bueno, crecimos un 50%, pasamos de 8 a 12, lo cual es bastante bueno. En todo caso, en resumen, hemos pasado de 17.000 personas hasta el año pasado a 27.000. O sea, en este trajinar hemos tenido, ya sumando entre nuevos y quienes retornan, crecimos 10.000 personas en el último año, ¿no? Y eso es desde diciembre de 2021 a diciembre de 2022. 10 entre 17 es una tasa de crecimiento que ya no es del 100%, es decir, ya estamos alcanzando unos niveles en los cuales el reto que viene para el próximo año y los siguientes posiblemente es que la gente retorne. Y eso se va a ir logrando en la medida en que nosotros empecemos a escribir menos y conversar más, ¿no? El canal, digamos, de lectura está allí y siempre va a estar allí. Los artículos han sido escritos para que sean un poco atemporales, y lo mismo estamos haciendo con las entrevistas, ¿no? Tratamos de que sean temas de análisis complejo y a largo plazo, dinámico, ¿no? Para que tengamos una posibilidad no solamente de conversar abiertamente fuera de la coyuntura, sino también de un retorno a posteriori. Solamente decirles que básicamente la relación que nosotros tenemos en este momento de lecturas en tiempos pasó en las Américas entre quienes retornan de 28 minutos a 47 minutos. O sea, antes teníamos 2 cuartos de hora de atención, o sea, media horita, y ahora tenemos 3 cuartos de hora. Y eso ya nos da como para poder justamente hacer estos diálogos. Y en general, en el general, hemos pasado de 20 a 32 minutos.
O sea que ya podemos tener estas reuniones con una lógica bastante buena como para poder hacer diálogos hexagonales que nos lleven a estos 32 minutos. Este video ya está cerca de los 20 minutos en este momento y podríamos detenerlo allí, pero vamos a tomarnos unos 10 minutitos más para poder hacer un análisis un poquito más profundo sobre una variable adicional, que es el tema de el bounce rate, ¿no? Que siempre hay que mirarlo para descontar. Lo mismo que quisiera hacer un análisis sobre las sesiones que hemos tenido, porque todo lo que hicimos hace un momento era sobre usuarios. Claro, está implícito que cuando las personas han leído una vez los nuevos, o hasta 3 veces los que retornan en América, o hasta 2 veces los que retornan en Europa, o hasta 2 veces los que retornan en Asia, o 3 veces los que retornan ahora en África, habiendo partido de 2 veces los que retornaban hasta hace un año en África. Ahí vemos nosotros que hay, obviamente, un número de sesiones interesante. De hecho, si vamos al resumen, hemos pasado de 24.000 sesiones a 39.000 sesiones. Ahí estamos cerca de las 40.000 vistas por estos 27.000 usuarios, ¿no? Pero lo más interesante es que estas vistas hay que depreciarlas siempre por este bounce rate, que está en torno a 2.5%, 2.46% ahora, y antes estuve en 2.42. Es decir, no ha aumentado. Nosotros siempre tratamos de que ojalá estuviera cerca de 1%, pero el estándar internacional es que esté entre 2 a 3%. Así que estamos bien. Para un sitio como el nuestro, que además es un sitio complejo, está muy bien. Pero además, estadísticamente, estar debajo del 5 e incluso estar debajo del 10% es bastante aceptable. O sea, veamos dónde estamos por sobre 5%. Bueno, en África, entre los que retornaban, estábamos antes en 5.56%. Y lo más interesante es que lo bajamos a 1.61%. Es decir, que ha habido ahí una depuración, habiendo crecido de 8 a 23 usuarios y de 18 a 62 sesiones. Así que un poco como que los temas que hemos ido abordando se han ido volviendo también más de atención global, tanto que nos permiten pensar efectivamente en diálogos hexagonales que estamos ya programando con esta lógica freemium, gratuitos, en África. Y eso sin duda que nos va a llevar a tener esta lógica que decimos, ¿no es cierto?, ignaciana, de servir mejor para hacer más. Y ser más no solamente en número de usuarios o de sesiones, sino obviamente en términos de proyectos, que es lo que nos interesa a nosotros, e inversiones. Porque para eso está la red Santa Cruz, es una red de inversores de impacto que no se queda solamente en inversores que tienen dinero y que se juntan entre ellos a ver qué proyectos hay, sino de promotores de proyectos que se juntan en ellos para ver cómo colaboran entre sí y obviamente colaboran hexagonalmente con el resto de inversores, que no son solamente los hogares y las comunidades como centro y principales del hexágono, sino también con, por momentos, altos empresas locales e inversores globales. O sea, y ahí tenemos ya una triada que da soporte a los hogares, comunidades, empresas e inversores, dando fuerza a ese centro familiar, hexagonal. Pero también están los otros que son como más subsidiarios, que es la gente que aporta información desde la academia, que siempre es importante para las evaluaciones, o la gente que en lo subsidiario aporta desde el Estado, sobre todo desde los gobiernos locales, ¿no? Parroquias, municipios, comunas, que son los que están cerca de este quehacer innovador de inversión para investigar y desarrollar la economía. Y sin duda, bueno, está también la sociedad civil, ¿no? Donde también hay mucha riqueza, pero que es en términos de inversión es ya más marginal, porque finalmente son como vueltas del dinero que pasan por un enriquecimiento de calidad, pero que no son, digamos, el flujo central, ¿no es cierto?, de una
economía circular entre hogares y empresas, que es el corazón, pasando por una conformación de una comunidad. Allí nosotros nos hemos ido clarificando en un rol más liberal en el cual no cedamos ese rol tanto al Estado, sino que lo podamos hacer, como quien dice, do it yourself, eh, tú mismo, pero en asocio entre la economía básica, ¿no? Que es como el 80% de la economía en cualquier país desarrollado. O sea, el Estado, si bien tiene una carga tributaria, eso después se devuelve. Entonces, lo que queda finalmente de creación de valor en muchos casos es nulo. Ya son básicamente transferencias en los cuales se tiene un rol para poder financiar algo que luego se recupera. Entonces, no hay una creación de valor, ¿no? Eso está metido en la demanda agregada, pero en la oferta agregada eh, hay, digamos, obviamente la creación de valor por la línea del trabajo de los hogares, pero esos hogares finalmente también, aunque sean funcionarios públicos, como he sido yo mismo en su momento, o creo que todos en algún momento hemos tenido o la ilusión o la oportunidad de servir, bueno, sabemos que nosotros los recursos que tenemos y que recibimos del Estado como sueldo, finalmente los pagamos también en impuestos al propio Estado y después de eso también lo vamos a terminar en el mercado y en los hogares. Así que por ahí la cosa tiene que estar medianamente clara. O sea, no vamos a crecer sobre una estrategia de transferencias, sino sobre una estrategia de inversión en sí misma. Y obviamente que hay una inversión pública estatal, pero que tampoco es la principal, porque la inversión pública no solamente es la estatal. Entonces, esas claridades quizás son las que han hecho que el bounce rate, ¿no es cierto?, este rebote inicial de 5.56 baje a 1.61 porque se van volviendo atractivos los mensajes conforme vamos aprendiendo nosotros. Y lo mismo pasó en Asia, ¿no?, donde entre los nuevos estábamos en 6.56 y bajamos a 4.93 entre los nuevos. O sea, estuvimos por debajo del 5%. Así que yo diría que básicamente en este momento no hay ninguna de las zonas en las que estemos por sobre el 5%. Cuando antes estuvimos en 5.56, en los que retornaban hasta el año pasado en África, y estuvimos en 6.56 entre los nuevos de Asia. Ahora sí ya todos estamos alineados bajo el 5% y donde es nuestro foco principal, que es las Américas, bajamos de 2.65 a 2.64, o sea que se ha mantenido, el mensaje es bastante claro, pero no solamente que es fuerte para nosotros, en las Américas, con esta lógica muy de continente con el que partió la red Santa Cruz, sino que está siendo atractiva en Europa, donde incluso el bounce rate es menor que en las Américas, ¿no? Es interesantísimo porque teníamos 1.75 y bajamos a 1.49, o sea, estamos en el estándar ideal, que es del 1.5%, como decíamos, en Europa. Y obviamente esto es porque nosotros la lógica que usamos es muy, muy europea, muy a la inglesa y muy a la holandesa, donde también tenemos una base de creación, ¿no? Eh, Finalmente, ahí también decir que es un gusto que entre los que retornan en Oceanía estemos en 1.50 y entre los que retornan en África estemos en 1.61. ¿Sí? Y estamos entrando en una lógica de generación de contenidos que pueden ser muy interesantes. Bueno, estamos cerca de llegar a nuestros minutos, estamos con 29 minutos, la idea es llegar a 32. Y bueno, la última información que yo quería darles es un poquito un resumen de lo que hemos ido conversando, ¿no? El poder tener personas como meta que lean 2 páginas por sesión todavía está lejos. De hecho, en promedio estamos en 1.22, pero ya tenemos un 20% adicional a una página. Antes estábamos en 1.23, así que ahí hemos mantenido o bajado a penitas. Y el lugar donde estamos más fuertes es básicamente el 1.34 que hemos alcanzado en Oceanía con los nuevos eh, y sin duda el 1.34 que hemos alcanzado entre los que retornan en las Américas, ¿no?
claro, por el peso que tiene, obviamente estamos ahí. Así que ahí no estamos en el 20%, sino ya en el 33%, básicamente. O sea, como que una de cada tres personas se salta a una segunda página. Y bueno, esa es la invitación a ustedes como lectores y amigos de la Red Santa Cruz, del ADN Plus y del Diálogo Hexagonal, a que no solamente que nos demos un saltito para leer algo más en algún momento, sino que además podamos hacer un trabajo consciente de entrar en diálogo hexagonal y motivarnos a participar no solamente como personas que son invitadas y acompañan un diálogo, sino también a pensar en nuestro proyecto propio. Es decir, ya sea que yo tenga recursos como inversionista, y no importa que sean menores a $1 millón, o menores a $100,000, o menores a $10,000, o menores a $1,000. Eso es la posibilidad que cada uno tiene. Lo importante es que nosotros podamos también, aunque no tengamos sino $0, pero tengamos tiempo para dar, que podamos conectarnos y llamar a otros para pensar las salidas a esto que ha sido como el tema central del diálogo hexagonal freemium desde que lo lanzamos ahora en septiembre del año que está terminando, septiembre-octubre, y que va a estar funcionando hasta el 11 de septiembre del año 2023, cuando se cumplan 50 años del pronunciamiento militar en Chile, que sería como un tiempo ya de terminar, ¿no es cierto?, de cohesionarnos, pensar cómo podemos cohesionarnos vía diálogo. Así que bueno, eso es. Muchísimas gracias. Nos quedan unos 3 segunditos que son solamente para desearles un feliz 2023.